Retomando la información, tal y como se lo habíamos anunciado antes de nuestra pausa, martes y jueves, es momento para hablar sobre drogas. Y para ello tenemos a una persona que conoce mucho del tema, es licenciado en comunicación, es vocero de Cedronar y sobre todo es vecino de la región. Él es Esteban Good y como todos estos días nos va a venir acompañando y nos sigue acompañando. Así que Esteban, gracias por estar, por venir y un gusto recibirte en nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, la idea, como decías, es seguir retomando este tema y cotidianamente tratar de ir involucrando en la agenda la cuestión de drogas para hacer visible un problema, como digo, siempre nos afecta a todos, ¿verdad? Este es un tema que, como lo dijimos, hay mucho para hablar y estamos haciendo una breve introducción estos días como para entrar en tema. Pero sí, por supuesto, desde ya los invitamos y les proponemos que se contacten con la producción, que hagan las consultas que crean necesarias, que el licenciado se las podrá responder. Obviamente vamos a respetar siempre esta cuestión de la privacidad, Esteban, porque sabemos que es un tema difícil, un tema vergonzoso, un tema tabú, pero estamos para brindar un servicio, así que todo tuyo el espacio y el tema de hoy a desarrollar. Muchísimas gracias, Gabriela. Retomando un poco lo que habíamos hablado en la última oportunidad, que era una introducción rápida a lo que eran las drogas y qué entendíamos por drogas, me traigo un concepto prestado otra vez para recordar que droga es toda sustancia que al ingresar al cuerpo puede producir un efecto. Hoy quiero hacer un rápido pantallazo por las categorías o por las diferentes categorizaciones que hay con respecto al tema drogas. Vamos a hacer un rápido pantallazo, pero creo que, a ver, la clasificación más común, la clasificación más tradicional para el tema drogas se refiere al efecto que tiene sobre el sistema nervioso central. Y tenemos tres clases de drogas. Tenemos las drogas depresoras del sistema nervioso central, tenemos las drogas estimulantes y tenemos las drogas alucinógenas. Dentro del primer grupo, digamos, de las depresoras encontramos el alcohol, encontramos, por ejemplo, los opiáceos. Son todas drogas que cuando uno las consume tiene un efecto de sedación, de adormecimiento, hasta de analgesia incluso. El segundo grupo, las que decíamos, las estimulantes, son aquellas que propiamente no estimulan el sistema nervioso central y al cuerpo. Entre ellas encontramos los estimulantes principales, como son la cocaína, y los estimulantes menores, como la nicotina o la teína o la cafeína. Por último, como decíamos antes, tenemos las sustancias alucinógenas, que son las sustancias que a la persona la sacan de su mundo, la sacan de la realidad, empieza a tener alucinaciones, percepciones sensoriales que no provienen de ninguna de sus sentidos. Y dentro de esas categorías es donde entra el LSD y las denominadas drogas sintéticas, que son drogas que también pueden catalogarse como una sustancia mixta, porque también produce estimulación. Otra categoría muy común y conocida son por el efecto que producen las drogas y por la capacidad adictiva que tienen. Y allí es donde entra el concepto de droga dura o droga blanda, que es un concepto que está bastante vinculado a las políticas de algunos países internacionales, como son, por ejemplo, los Países Bajos, que consideran drogas blandas algunas sustancias que tienen una tolerancia oficial, siempre bajo parámetros de control. Droga blanda y droga dura. Droga dura es aquella que puede producir, y de hecho produce, una tolerancia y una dependencia tanto física como psíquica. La blanda es aquella que produce una de ellas dos. Y vamos a pasar finalmente al último concepto que me parece el más importante que iremos trabajando con el transcurso de estas emisiones, que es el concepto del estatus jurídico, que es cómo se cataloga una droga bajo la normativa vigente en cada país. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay drogas legales y drogas ilegales. Drogas legales que están dentro del circuito de mercado, que están reguladas, que están legisladas su consumo, su tenencia, su producción y su venta. Y en ese grupo de sustancias es donde entra el alcohol, entra el tabaco, entran los psicofármacos, entran los medicamentos bajo receta. Es decir, son sustancias que están dentro del mercado legal. Y las sustancias ilegales, las drogas ilegales, son aquellas que justamente son las que se consiguen en el mercado negro. Cocaína, derivados de cannabis. Y es algo importante reflejar esto, porque hay una concepción, sobre todo en la gente, como decíamos en la primera instancia de encuentro, que drogas son drogas ilegales únicamente. Y acá es donde entra en juego el estatus jurídico de la droga como algo que a veces lo vuelve banal. Porque el alcohol, en definitiva, es una droga. Y si tomamos el alcohol por su daño tanto
hacia el individuo como hacia la sociedad, es la droga más perjudicial que la heroína. Y también hay otro tema que volveremos a retomar en otra emisión, que es el tema de la consideración de la marihuana como una droga blanda. La marihuana no es una droga blanda, es una sustancia que tiene tremendos impactos psicoactivos, que tienen en sus componentes efectos tanto como tiene el alcohol, como tiene el tabaco, como tiene los estimulantes y las drogas sintéticas. Pero bajo ese amparo de droga blanda ha crecido un imaginario social que considera su consumo como algo banal. Y vale aclarar que hoy la marihuana está siendo considerada como una nueva droga. ¿Por qué? Porque ha sido genéticamente modificada. Ha sido modificado su componente activo, que es el THC, que es decir, por ejemplo, para que se entienda, si al alcohol le subimos la graduación alcohólica, va a tener mayores efectos, ¿verdad? O sea, si al THC, que es el principio activo de la marihuana, le aumentamos la cantidad, el efecto va a ser más fuerte y el efecto sobre el organismo va a ser más nocivo. Me parece que es un tema que podemos dejarlo para más adelante porque da para muchísimo más. Como decía Gabriela antes, el rol, digamos, de los medios de comunicación es tender puentes entre el Estado y la sociedad para acercar soluciones a este problema. Por eso quiero nuevamente, una vez más, acercar las líneas de orientación anónima y gratuita que tienen el Estado Nacional y el Gobierno provincial para informar, para acercar ayuda. Es una línea de orientación anónima y gratuita las 24 horas, los 365 días del año. El teléfono del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para llamar es el 0800-222-5462 y el teléfono del Gobierno Nacional, que es la Cedronar justamente, es el 0800-222-1133. Como siempre, hablemos sobre drogas. Informar es prevenir. Licenciado, muchísimas gracias por esta información muy valedera y me gustaría por ahí poder en futuros encuentros ahondar sobre cómo fue cambiando culturalmente la mentalidad de los habitantes, de los argentinos, que somos por lo menos al público que llegamos, para poder conocer acerca de esto, ¿no? Las drogas legales y ilegales, cómo se fue uno acostumbrando y a ver como normal una actitud que realmente no es normal. Es una adicción. Mucho para preguntarles, sin lugar a dudas. ¿Lo veo la semana que viene? Iremos avanzando de a poco. Muchísimas gracias. Así de esta manera pasó por nuestra edición central el licenciado Esteban Good para hablar sobre drogas. Un tema que a veces es difícil encararlo o da vergüenza consultarlo, pero así todo hay que sacarse los miedos, hay que preguntar, hay que interiorizarse porque es la única manera de poder ayudar. De eso se trata este segmento, esperemos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Como les dijimos al inicio de esta edición central,